Un análisis de contraste relativo es aquel donde se analizan las métricas de una categoría en relación con un elemento específico de la categorización. Estas tablas son muy utilizadas para comparar métricas de un elemento de la lista con el resto. Por ejemplo, si en una cadena de tiendas se hace una prueba piloto y se aplican ciertos ajustes al modelo de operación en la sucursal, lo lógico sería comparar los resultados de esa sucursal en un periodo con los resultados del resto de las sucursales para evaluar el impacto que se está teniendo con las modificaciones. Uno de los rasgos característicos de este tipo de tablas dinámicas es que se muestran los valores utilizando formas especiales que comparan un valor con relación a otro valor. Dada su naturaleza, se trata de una tabla dinámica categorizante sin jerarquías. En nuestro ejemplo, pues veremos cómo generar un análisis de contraste relativo y usaremos de nuevo técnicas de ordenamiento. Haremos aquí un análisis de contraste relativo. Lo primero que debemos saber es cuál es nuestro elemento de referencia y por qué es nuestro elemento de referencia. En el análisis de estadística descriptiva hubo algo que me metió un poco de ruido y era que la desviación estándar del monto de ventas se me hizo marcadamente alto, lo cual quiere decir que a lo mejor los datos están bastante dispersos. Yo quiero entrar al detalle y saber qué es lo que está pasando con esos datos. Así que yo decido hacer un análisis alrededor del promedio. No sé cuál es el promedio para empezar sobre el monto de ventas, así que lo que voy a hacer es que agrego el monto vendido a valores. Sale aquí la sumatoria de todas las ventas, pero yo no quiero saber la sumatoria, quiero saber el promedio, así que le doy resumir valores por promedio. Y yo me doy cuenta que 1735 parece ser el promedio de ventas. Ahora bien, yo lo que voy a hacer aquí es que voy a agregar mi categoría. En este caso lo que yo quiero analizar es los estilos de calzado. Así que busco estilo y lo agrego a filas. Aquí voy a ordenar de menor a mayor los promedios. Voy a ordenar de menor a mayor, ya los tengo aquí, y ahora yo analizo cuál parece estar más cerca del promedio. En este caso yo considero que Colorful Spring es el que está más cerca del promedio, así que a partir de este elemento es donde yo voy a tener como base Colorful Spring para todo mi análisis. Ahora bien, yo no quiero aquí los promedios, realmente quería conocer los promedios para saber cuál era mi elemento de referencia, pero realmente yo quiero ver los montos. Así que me pongo sobre el valor, le doy resumir valores por y le digo que la sumatoria es lo que quiero y le modifico el formato a moneda sin decimales para comenzar a trabajar. Voy a agregar de nuevo cuenta monto vendido y voy a decir aquí que quiero mostrar los valores como el porcentaje del total general. Fíjate cómo me da las cifras prácticamente del 4 a casi el 8, que es bastante diferencia entre los datos. Pero yo aquí no puedo contrastar prácticamente nada. El saber cuál es el porcentaje de las ventas que es Colorful Spring contra los demás no me dice mucha información. Es decir, aquí lo que te quiero demostrar es que si tú sacas las proporciones sobre el total, no puedes dimensionar o percibir la diferencia contra el valor promedio. Entonces, ¿qué es lo que voy a hacer? Lo primero que voy a hacer es ver otro tipo de cálculo. Aquí yo voy a seleccionar en primera instancia mostrar valores como y le voy a poner diferencia de. Fíjate lo que vamos a obtener. Yo aquí le voy a especificar que mi campo base es estilo y mi elemento base no es Relax Universe, es el elemento donde me encuentro ahorita, pero no es lo que yo quiero en este instante. Yo selecciono Colorful Spring. Ahí, fíjate lo que obtenemos al haber hecho esto. Yo, aquí le doy un poco de formato, yo aquí puedo ver cuál es la diferencia en dinero respecto a Colorful Spring. Yo puedo saber que Splend Marna está por debajo, 25.540, mientras que Comfort Verona está por encima, 86.742. Yo puedo saber qué cantidad es la diferencia entre el dato de referencia y el resto. ¿Te fijas? Ahora,
Aunque es de mucha ayuda saber qué cantidad está por encima o por debajo de mi dato de referencia, no es la forma ideal de percibir una proporción de diferencia. Eso no es problema porque yo puedo agregar de nueva cuenta monto vendido y le puedo decir que quiero mostrar los valores como, ya no como la diferencia de, sino como el porcentaje de la diferencia de. Igual, el elemento base es Colorful Spring, le voy a aceptar. Y fíjate cómo aquí tengo yo más información. Yo ya sé que Splend Marna es el 3.19 menos que Colorful Spring, mientras que Comfort Verona es 10.82 más que Colorful Spring. Esa ya es más información de contraste que tengo respecto a mi dato base. Yo puedo ir también un poco más allá. Yo puedo agregar monto vendido de nueva cuenta y yo le puedo decir que quiero ver los valores, pero quiero ver aquí, por ejemplo, porcentaje de. Igual selecciono Colorful Spring y fíjate lo que estoy sacando aquí. Yo estoy viendo que Colorful Spring pues es el 100% sobre sí mismo, obviamente, pero yo puedo ver que Splend Marna equivale al 96.81, ¿sí? Y que Comfort Verona es el 110.82 con respecto a Colorful Spring, que también es otro contraste que yo pudiera querer ver. Y luego todavía voy más allá, agrego otra vez el campo y yo aquí le digo que quiero mostrar los valores como porcentaje de total en. Yo aquí selecciono estilo y fíjate lo que voy a sacar. Yo aquí saco un porcentaje acumulado de cómo ha ido creciendo el monto de ventas de forma acumulada hasta el 100. Aquí me puedo dar cuenta yo de la enorme diferencia que hay entre los datos. ¿Por qué? Porque el promedio lo alcanzo al tener unas ventas acumuladas del 35.15, que es muy bajo. ¿Qué quiere decir? Quiere decir que hay un montón de ventas por encima de mi promedio, ¿sí? Y eso habla de que precisamente tengo muchas diferencias entre mis datos. Aquí, una vez que yo saco todas estas cifras, pues lo que puedo hacer es dar las etiquetas apropiadas. En este caso yo le pongo aquí a estilo, porque es eso. Aquí le voy a poner total de ventas. En este caso yo cierro un poquito más la columna y le doy a ajustar, le voy a ajustar aquí a la etiqueta para que se coloque un poquito más presentable. Después yo le pongo diferencia en este rubro. Acá le voy a poner porcentaje de la diferencia. También ajustamos y luego ahí tenemos proporción, y aquí tenemos porcentaje acumulado. Y mira cómo ha quedado nuestro análisis de contraste. Aquí ya tenemos el total, tenemos cuál es la diferencia con respecto al valor base, vemos en porcentaje cuál es la diferencia, vemos la proporción respecto al valor base aquí, y aquí vemos el acumulado. Colorful Spring lo podemos incluso iluminar de alguna manera para que sea más enfático lo que estamos haciendo. En resumen, un análisis de contraste relativo es aquel donde se analizan las métricas de una categoría en relación con un elemento específico de la categorización. Para hacer un análisis de contraste relativo debemos saber cuál es nuestro elemento de referencia. Se puede hacer un contraste de proporción y se puede hacer un contraste de diferencias.